Cuenta con una amplia experiencia en el sector energético. Dirigió el Foro Internacional de Energía por 4 años en Arabia Saudita y además fue subsecretario de Hidrocarburos en México. El profesor visitante en la Universidad de Texas y asesor senior para FTI Consulting, Aldo Flores, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que cada semana hacemos con Regina Reyes Heroles. Muy buenas noches. Y como ustedes están viendo, lo estamos haciendo desde la comodidad de nuestros hogares porque hay que mantenerse cuidados y hay que mantenerse en casa. Y este fin de semana hubo noticias muy importantes que tienen que ver con el petróleo a nivel mundial. La OPEP decide hacer un acuerdo histórico. Por primera vez se recorta o se pide el recorte de la producción petrolera de casi 9.7 millones de barriles por día. Pero curiosamente México fue muy protagónico en los 4 días que duró esta negociación y por eso invitamos ni más ni menos que a Aldo Flores, que de esto conoce bastante y que también estuvo en aquellas negociaciones de diciembre del 2016 cuando México decide sumarse a este OPEP+, donde formamos parte. Y mi primera pregunta, Aldo, primero muchas gracias por atendernos desde Texas. Mi primera pregunta tenía que ver si ya han pasado muchas horas desde que se firmó este acuerdo, ha tenido muchísima prensa, mucho seguimiento. ¿El resultado en los mercados es del tamaño del que se esperaba para este recorte tan histórico? Mira, los mercados estaban buscando cuando menos un sentido de dirección y un piso en el precio. Uh-huh. Se obtuvo parcialmente las dos cosas, pero el recorte que se requería era más grande. El desplome en la demanda mundial es quizá del doble. Entonces aquí es el recorte que están, es decir, en lugar de 10 millones de barriles de reducción en la demanda, de barriles diarios de reducción en la demanda de crudo, es 20. Entonces este recorte corresponde al de productores muy importantes que tienen la capacidad de decidir sobre sus empresas petroleras nacionales y así hacer el recorte. Hay otro recorte que provendrá del simple actuar de los mercados. Cuando baja el precio hay empresas que tienen proyectos que ya no son rentables y deben recortar. Uh-huh. Pero entonces los grandes jugadores de estos son ¿qué países? ¿Qué países tienen estas grandes volúmenes que pueden tomar esta decisión de decir no van a ser 10, van a ser 20? Los 3 grandes son Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. Y están los otros productores importantes de OPEP, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Uh-huh. También obviamente están muy interesados en esta estabilización. Uh-huh. Y están los otros que como Estados Unidos operan con reglas de mercado y se ajustarán en esos términos. Canadá, Brasil, algunos productores nuevos en África. Pero en su mayoría son los miembros de la OPEP y ellos son los que pueden tomar ese tipo de decisiones. Okay. Justo ahora que das esa lista de países, es interesante porque México no está en esa primera lista. Uh-huh. Y aún así se habla de este papel de México como si se hubiera logrado algo o incluso que hubiera obtenido un trato preferencial en la negociación, ¿no? de este proceso. ¿Es cierto? ¿Nos dieron trato preferencial? ¿Era algo que no habíamos hecho antes? ¿Qué sucedió realmente? Mira, ahí vamos a pensar un poquito, a recordar un poquito de historia. En los 80s, México estuvo muy cercano a Arabia Saudita, inclusive Venezuela y otros países, para buscar estabilizar el precio del crudo. Fue cuando se desplomó como nunca hasta entonces, en muchas décadas, el precio del petróleo. Fue esa época que, por cierto, inicia la gran crisis mexicana y la idea de transformar la economía para que estuviera menos petrolizada. En los 90s, también fuera de la OPEP, México sigue en conversaciones y consultas continuas con otros países petroleros porque todos comparten el interés de que haya un equilibrio en el precio. Y en este caso hubo la famosa facilitación que hizo México entre Arabia Saudita y Venezuela, que estaban entonces en pugna, uh-huh. que derivó en un acuerdo que permitió otra vez estabilizar el mercado. Y en 2016, México participó en el acuerdo, en lo que se llamó la Declaración de Cooperación OPEP, no OPEP,
para otra vez estabilizar el precio del petróleo. México, como no miembro de la OPEP, se suma con otros países que a través de un recorte buscaron equilibrar la oferta y la demanda. Y lo que a mí me tocó hacer entonces, tuve el privilegio de hacerlo apoyando al secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, fue buscar una salida en la que podíamos mostrar nuestro compromiso con una solución internacional y plantear nuestras limitantes como país que estamos en un proceso de detener la declinación en la producción petrolera de entonces. De modo que llegamos a esa negociación ya con un acuerdo en el que dijimos, sí participamos, pero no recortamos producción. Y eso fue aceptado. México fue muy bienvenido como parte de la solución y fue además innovador que se aceptara que la administración de la declinación natural de la producción de México fuera parte del acuerdo. Entonces, no es la primera vez que México va a un acuerdo de esta naturaleza y dice, yo no recorto. No me alcanza. Exacto, ¿no? Lo que es distinto ahora es que es una crisis de un orden de magnitud mucho mayor. En 2014-2016, la OPEP estaba recortando más de 1 millón de barriles y junto con OPEP iba hacia 2. Aquí estamos hablando de 10 millones de barriles porque es una crisis mucho más seria y, como decía, no está claro dónde está el piso del precio ni cuál es la dirección de la política pública. Entonces, yo como otros opiné y opino que México podía participar con una aportación más significativa, ciertamente cercana a los 400,000 barriles que se plantearon. Todo esto está sujeto a conversación, obviamente. Y bueno, pues México no lo hizo y recortó, como sabemos, o se comprometió a recortar 100,000. Pero no es la primera vez que México dice estos son mis límites. Quizá la diferencia es que México siempre ha dicho apoyamos al 100% de la iniciativa y nos sumamos a la solución. Y bueno, pues ahora es un entorno distinto, ¿no? En cierta manera el qué es el mismo, el cómo es el que ha cambiado. Y ahora se lo vendió digo, aquí en México hay toda una polémica entre si es algo ultranacionalista lo que se logró, inédito, único, o si nos quedamos chiquitos ante una coyuntura internacional donde se nos invitaba a formar parte de la solución de un problema que es mucho mayor. Mi pregunta tenía que ver con también esta negociación paralela que empieza con Estados Unidos. México dice, no me alcanza 400, pongo 100, pero acá mi vecino de al lado me va a donar 300,000. ¿Esto es inédito, esto de pedirle prestado al vecino de al lado lo que nos falta? Bueno, sí, eso sí es distinto. Yo por lo menos no tengo recuerdo, memoria de una negociación de este tipo para resolver problemas mexicanos en un entorno de negociación internacional. Yo estaba pensando en esta negociación y hacía la siguiente reflexión. ¿Se puede negociar basado en cantidades o hacer política pública pensando en cantidades o hacerla pensando en el valor neto de lo que se está aportando, que incluiría el precio? Entonces, nosotros asumimos un costo al decir solo pongo 100,000 barriles, nosotros como país. Y el precio fue, en lugar de asumir un compromiso con OPEP y en un grupo multilateral, OPEP, no OPEP, asumimos un compromiso con Estados Unidos. No es muy claro con Estados Unidos. Solo queda especular y es algo que no me gusta hacer mucho, pero sí se levantan posibilidades, ¿no? Es decir, si el precio es indeterminado o la circunstancia de pago es indeterminada, ¿significará esto que México tendrá que votar en contra de sus principios en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU si le toca estar ahí? ¿Significa un manejo quizá acorde con sus principios sobre la política petrolera? ¿Qué significa? No sabemos. Pues
mejor cumplo con mi regla y no sigo especulando y esperando. Pero es interesante porque creo que en un contexto donde el gobierno busca revivir, ¿no? A la petrolera, revivir la producción petrolera, revivir a Pemex como esta gran empresa, quizá en ese sentido de la balanza es mucho más importante eso, ¿no? O sea, la idea de Pemex, la idea de ser un país productor petrolero a la altura de lo que el gobierno cree, que estas otras cosas que tú estás especulando y poniendo sobre la mesa, ¿no? Puede ser. Mira, hay otra línea de conversación que se está dando y es un análisis sobre otra vez el costo-beneficio, la cantidad y precio o el precio de conservar cierta cantidad de producción. Entonces hay ciertos analistas que están planteando que el nivel de producción que se está planteando ahora para Pemex, es que están evaluando que ese nivel de producción pues va a salirle a Pemex más caro que el valor mismo de la producción y que quizá esta era una oportunidad para empezar a balancear el costo de la producción o los beneficios de la producción contra el costo de producir, lo que puede ser costoso. Claro, porque está tan bajo el precio que ni conviene sacarlo. Exactamente, ¿no? Y ahí está, ese es otro debate, ¿no? Cada quien tiene sus estimaciones de costos y precios, pero mi impresión de esta conversación que está ahí afuera es que una parte muy grande de los analistas están estimando que va a ser más caro que los beneficios, el costo va a ser más alto que los beneficios que se recibiría por esa producción adicional. Hago una última preguntita muy breve porque ya se nos acabó el tiempo, pero recién decías que fue corto este recorte de casi 10 millones de barriles, que debería haber sido el doble. ¿Crees que puede haber otra reunión de la OPEP? ¿Crees que la situación es tal que puede demandar un segundo empuje por parte de la organización? Bueno, ya anunciaron que se volverán a reunir. Esta es una parte, porque estos son reuniones en etapas. Uh-huh. Después de 2 o 3 meses se revisan los resultados de la medicina que se aplicó. Ahora, la PEP recorta 10 porque va a haber otro tanto que se va a recortar simplemente por razones de mercado. De Estados Unidos se espera una reducción de 2 a 4 millones de barriles de producción simplemente por el efecto del precio. Pero tu pregunta abre otra interesante incógnita y es ¿qué papel tendrá entonces México en estas conversaciones a futuro? Siguiente. ¿No? Es decir, aquí hay un caso en el que todos ponen, México pone un poco menos y todos se benefician, incluido México. ¿Es esto interpretado a nivel internacional como un acto de reciprocidad, de compromiso, de compañía? ¿Qué significa? Hoy todavía no lo sabemos, pero sí deja la pregunta abierta. México tendrá que decidir si va a ir a estas reuniones siempre a pedir una excepción o si es mejor no hacerlo y el costo podría ser menor no hacerlo y simplemente seguir con su política energética como la prefieren. Perfecto. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por esta llamada. Regina, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana en Milenio Negocio Televisión. Cuídense, quédense en su casa y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.